Hola, mi nombre es Osvaldo Gerardo Vázquez García, mi matrícula es 21022257. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y a continuación responderé el reto 5, aplicación práctica de la norma de los contratos mercantiles internacionales, del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho. Mi asesor es Alfredo Hernández Pérez. A continuación, daré lectura al caso del cual estaremos hablando a continuación. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collis & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 camas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal de hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con base en el reto que se acaba de exponer, ahora daremos contestación a las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Y en este caso yo pude identificar que este fue un contrato de compra-venta internacional, ya que este está caracterizado por el hecho de que las partes de pues este contrato se encuentran domiciliadas en distintos estados. Y esto lo afirma la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, Viena 1980, en su artículo primero, en el cual podemos encontrar las disposiciones referentes al carácter internacional de mercaderías. La segunda pregunta es, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? En este caso, yo argumento que sí, puesto que el contrato internacional es aquel en donde intervienen dos o más países con cuerpos normativos propios y que son diferentes al de otros territorios, en el cual se expresa la voluntad tanto para crear, transferir, modificar o exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. Esto se estipula de igual manera en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales de 1994, puesto que en ella se estipula que un contrato para que sea internacional debe ser con partes cuya residencia o establecimiento sean en estados diferentes. La tercera pregunta es, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Y en este caso yo pude identificar el contrato celebrado en línea y ejecutado fuera de línea, que se conoce como e-commerce indirecto. En la contratación electrónica indirecta, en este caso, el desarrollo y su perfeccionamiento se lleva a cabo de manera online. Sin embargo, la ejecución de este tiene lugar a través de medios tradicionales. Generalmente se asocia con imposibilidad de materia, de ejecutar el contrato a través de medios electrónicos. En este caso, el contrato que corresponde a este esquema de cosa por precio no se puede cumplir completamente a través de los medios electrónicos, ya que para poder entregar los productos o los bienes materiales, en este caso que son todas las cosas que el hospital adquirió, es necesario recurrir a medios físicos tradicionales como los transportes, cosa que en este caso sí fue necesaria. La siguiente pregunta es, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Y al respecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de Viena 1980, establece tanto las obligaciones del comprador como del vendedor. Al respecto, las del comprador son las que se estipulan en los artículos 30 a 52, entre las cuales están entregar la mercadería y su documentación completa, cuando, con arreglo al contrato, se fije o se pueda determinar una fecha.
También en este caso el vendedor debe de entregar la mercadería cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los que se estipularon en el contrato. Y claro, que estén envasados o embalados de una forma que se haya fijado en el contrato. Para el comprador, los artículos 53 a 60 son los que determinan sus obligaciones. Ante estos son el pagar el precio en el lugar y en la fecha que se haya estipulado en el contrato y recibir la mercancía. En este caso corresponde revisar correctamente que toda esta mercancía se encuentre bien en estado, o dependiendo de las condiciones que se hayan puesto en el contrato, se tendrá que revisar a cuidado cada uno de los objetos que se han adquirido. La siguiente pregunta es: las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Cuando se estipula un contrato de compra-venta internacional, uno de los puntos más importantes a establecerse y mencionar es la jurisdicción que se le dará a este contrato, las legislaciones que seguirá. En este caso, como son de países diferentes, deberían de haber mencionado la legislación de qué país se seguiría. Sin embargo, al no haberlo hecho, podemos utilizar la legislación con respecto al convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de Viena en 1980, ya que en su artículo primero menciona también que no se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan su establecimiento en estados diferentes cuando de ello no resulte el contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de la formación revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. Entonces podemos ver cómo es que esta convención eh, decreta o señala que en caso de que no se haya señalado, podrá utilizarse para pues legislar y ser utilizadas todas las leyes que en ella se avalan, tanto las obligaciones, derechos de comprador, vendedor, como las formas de pues de dar por término del contrato. Cada una de ellas que se encuentran en esta convención podrán ser usadas para este caso. La siguiente pregunta es: considerando que la recepción de la mercadería no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? A este respecto, el convenio justamente de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería de Viena de 1980 habla al respecto de la falta de entrega o de su inadecuación. En este caso, yo pude rescatar dos artículos, el artículo 45 y el artículo 46. En el artículo 45 se habla acerca de que si el vendedor no cumple con cualquiera de las obligaciones que le incumbe conforme al contrato que ellos ya celebraron, el comprador puede exigir una indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan hecho. En este caso, por el material inadecuado que fue enviado y también porque no fue completo. En el artículo 46 también se habla acerca de que en este caso el comprador puede exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas que fueron defectuosas o que no se entregaron de la manera correcta, solo si esto constituye una parte esencial del contrato y de si su petición de sustitución se formula al hacer una comunicación referente a lo que dice el artículo 39. En este aspecto también, si las mercaderías no fueran conforme al contrato, el comprador puede exigir al vendedor que se las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos de que esto no sea razonable, habida cuenta de todas las circunstancias que conlleva esto. La última pregunta dice: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Sí, puesto que el artículo 49 dice: el comprador puede declarar resuelto el contrato cuando el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le incumba conforme al contrato o a la presente convención constituye un incumplimiento esencial del contrato. También en caso de que se haga falta la entrega, el vendedor ya sea que no entregue la mercadería dentro del plazo o no se entregue de manera completa, se puede aplicar el artículo 47 si se declara que no efectuara la entrega dentro del plazo fijado, entonces podrá darse por terminado el contrato. Conclusión. Una vez que ya analizamos todo este contrato realizado por las partes del Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collis & Phillips, ahora
podemos argumentar a algunas cláusulas que pudieron haber sido puestas para evitar conflictos entre estas partes. A este caso puedo argumentar cláusulas como la inspección de los productos por el comprador, ya que en este tipo de cláusulas se fundamenta si las partes deben indicar si están de acuerdo con la inspección antes del envío, que también se le conoce como inspección preembarque, en donde se puede indicar algunos detalles como la entrega, la empresa que se va a realizar. En esta cláusula se debe de exigir al vendedor que notifique al comprador la disponibilidad de la mercancía para su inspección. También puedo notar la cláusula de reserva de propiedad. En esta se habla acerca de dominio, que es para establecer que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta que el precio total de la compra se paga, ya que si bien en el contrato se nos habla del precio, pero jamás se nos enmarca si ya ha sido cubrida su cantidad. Entonces, esta cláusula podía prevenir faltas dentro del mismo contrato, porque habla incluso de que si el precio no es pagado, existen diversas maneras de poder reclamar los productos. También la condición de pago, en donde se habla acerca de que el contrato debería de permitir el uso de todos los medios de pagos, tanto internacionales, incluyendo, por ejemplo, el pago por adelantado, el pago al contado, la remesa documentaria y el crédito documentario, también conocido como carta de crédito. Otra cláusula que podría ser aplicable en este caso son los documentos. Los exportadores deberían de ser muy cuidadosos en la gestión de la documentación de exportación, sobre todo cuando la forma de pago es la carta de crédito. En este caso, las partes deberían incluir una cláusula específica con una lista de documentos más comúnmente requeridos al vendedor en el contrato de venta internacional. Bueno, pues esto fue todo de mi parte y espero poder haber respondido las preguntas de una manera objetiva.